Hago este video con la finalidad de poder dar los descargos correspondientes, ya que he sido notificado mediante carta notarial por el doctor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú, en la cual trata de silenciarme, trata de callarme y de no querer que hable con la verdad. De seguir con esta denuncia, el decano nacional del Colegio Médico del Perú, ténganlo por seguro, en el día que esté archivado podrá recibir una contrademanda, pero esta contrademanda, en el día también que se haga la reparación civil, va a ser muy lamentable de que no va a salir la plata del doctor Pedro Riega, sino estaría saliendo de los aportes de todos los colegiados médicos del Perú, que la verdad para mí sería muy penoso que por errores de una mala decisión del decano de turno genere daños y perjuicios a su propia institución por un mal asesoramiento. Es por eso que yo hago un llamado a la reflexión al señor decano y que deje de ser vocero de ASPEFAN y que deje que ASPEFAN solo se defienda. El Colegio Médico del Perú, mediante carta notarial, sacando los extractos para poder hacerlo lo más breve en este video, expresa que realizo comentarios falsos y difamatorios que afectan gravemente la reputación personal y profesional de cada uno de los miembros de nuestro gremio médico. Cuando se refiere a los miembros médicos, yo supongo que se refiere a sus autoridades dentro del Colegio Médico del Perú, y es por ello que haremos los descargos correspondientes. En el caso de la presidenta del Comité Médico Joven del Colegio Médico del Perú, la doctora Cindia Paola González Pumachagua, en la adjudicación de plazas para el Serún Equivalente 2023-1, publicado en el portal del MINSA por transparencia, aparece que no cumplió con el literal C del artículo 23 del reglamento de la ley Serún. Eso significa que desaprobó el ENAM. Asimismo, la autora Cindia Paola González Pumachagua reconoció públicamente desaprobar ante su gremio por motivos personales. ¿Es falso ese comentario, señor Pedro Riega? El siguiente caso del doctor Brian Sánchez Herrera, secretario de Economía y Finanzas del Consejo Regional 3 Lima, y el secretario de Administración del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, pertenecen como imagen a través de QX Medic, donde QX Medic tienen el costo de 1.290 a 990 soles para el ENAM 2024. El comentario se hace referencia a que el doctor William Guzmán Ortiz, al igual que el doctor Brian Sánchez Herrera, que figuran como docente de grupo de QX Medic, también la Academia QX Medic hace publicidad como un staff de docentes que tiene QX Medic. Lo más cuestionable es que existe una alianza, o no sé cómo llamarlo, convenio o cooperación, haciendo publicidad con el logo del Colegio Médico del Perú, logo que el señor Pedro Riega lo representa como decano nacional del Colegio Médico del Perú, expresando en diversos medios de comunicación que desea que no se anule el ENAM, siendo ello el cuestionamiento de un conflicto de interés por el tema ENAM, ya que la empresa QX Medic para el ENAM tiene el costo de 1.290 soles por inversión regular, por inversión promocional 990 soles, y si eres exalumno tienes un descuento especial. ¿Dónde están los falsos comentarios, señor Pedro Riega? Ahora hablaremos el caso de la doctora Sofía Cáceres Yampi, delegada nacional de los médicos serumistas del Serún 2024-2025. Juramentó ante el señor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú. La delegada nacional del Serún, quien en medios de comunicación se muestra en contra que no se anule el ENAM ante las medidas tomadas por el MINSA, sale en la imagen de QX Medic, que también tienen la denominación Innova QX. Sale participando en una reunión de almuerzo con la academia que obtiene ganancias con el ENAM. La doctora
Yuleisi Quispe Rosales, subdelegada nacional de los médicos Serum 2024-2025, realiza publicidad a la empresa Estudio MIC en sus redes sociales, siendo TikTok la empresa una de sus fuentes de ingreso económico. También es por el concepto de ENAM, como se visualiza en la imagen. ¿Es falso ese comentario, señor Pedro Riega? Ahora hablaremos la publicación que realicé en mi red social Facebook, el caso de la publicación del 29 de julio del año 2024. Se refiere a ASPEFAN. A través del ENAM nunca se mostró transparencia y se vendió el cuento de meritocracia por el gran negociado del examen para recaudar cifras millonarias con el tiempo. Con respecto a transparencia, ASPEFAN en su página web no existe un portal de los ingresos y egresos de lo que se recauda año tras año o un informe económico por los conceptos del ENAM. ¿Eso es difamar, señor Pedro Riega? Ahora, el término "se vendió el cuento de meritocracia", hago referencia a la publicidad de meritocracia que se habla de ASPEFAN, calificando a los que desaprueban en el ENAM pese a pagar 800 soles, no se considera la calificación del 0 al 20, siendo el caso distinto en el ENAM ordinario. Ahora hablaremos el término de recaudar cifras millonarias en ASPEFAN. Para usted es mentira, señor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú, que en el ENAM extraordinario se paga 800 soles. Haremos sumatorias tomando solo como referencia el examen extraordinario del 14 de julio del año 2024. La relación de lista de actos tiene 752. Si multiplicamos por 800 soles, equivale a 601.600 soles, teniendo en cuenta que desde el año 2006, mediante resolución ministerial emitido por un ex ministro del MINSA, se le otorga el ENAM a la ASPEFAN, siendo 18 años hasta la actualidad, pero tomaremos como referencia 10 años de recaudación del ingreso por el ENAM extraordinario. Aproximadamente 601.600 soles por 10 años equivale a 6.016.000 soles, sin contar con el ingreso del ENAM ordinario que se cobra desde los 150 soles hasta los 400 soles, siendo esto referencial aproximadamente. Eso, señor Pedro Riega, no es recaudación de cifras millonarias para usted con el tiempo al pasar los años. Y así usted me pide que me retracte por informar con la verdad a los médicos cirujanos y a los profesionales de la salud. ¿Me piensa amedrentar con una carta notarial para no hablar de ASPEFAN? Ahora hablaremos sobre el otro caso en mención. El Colegio Médico del Perú, conjunto con ASPEFAN, exigían dar el ENAM para colegiarse, con la única finalidad de aumentar los ingresos millonarios a la ASPEFAN, sin control y fiscalización. Yo le hago la pregunta, señor decano, exigir como requisito dar el ENAM para colegiarse no es aumentar más los ingresos económicos a la ASPEFAN pese que ya tiene su propia recaudación millonaria. Este requisito fue aprobado por acuerdo de la resolución del Consejo Nacional número 180-CN-CMP-2019 en los extractos sustraídos del documento oficial del Colegio Médico del Perú. Se suscribe lo siguiente: la preocupación por la calidad de la formación profesional impulsó a las instituciones formadoras, quienes a través de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina ASPEFAN. En consecuencia, el Colegio Médico del Perú ha decidido, aplicando los principios de razonabilidad, optimización, simplificación y eficacia, adoptar el Examen Nacional de Medicina, con las siglas ENAM, como mecanismo de evaluación de la suficiencia profesional, siendo ello requisito para colegiarse.
Yo me hago la pregunta, señor Decano Nacional del Colegio Médico del Perú, doctor Pedro Riega, si ASPEFAN tiene el ENAM y el Colegio Médico del Perú decide considerar ser requisito obligatorio para la colegiatura, ¿no es aumentar más dinero a los ingresos millonarios que ya tiene la propia ASPEFAN? A las entidades públicas los fiscaliza la Contraloría y a la ASPEFAN, siendo privado, ¿quién los fiscaliza? Los ingresos y egresos. ¿Es acaso que usted se ha atrevido a pedirle un informe de los ingresos y egresos de la ASPEFAN en su gestión? Plata que recauda de sus colegas. ¿Por qué trata de callarme, señor Pedro Riega? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué asume un rol de defensor si este tema le compete a la ASPEFAN? Es por eso que con mayor razón se muestra un conflicto de interés como decano en su gestión. En una entrevista en Canal N, usted mismo menciona que está promoviendo que a nivel de las universidades el ENAM debe ser un requisito para la colegiación, pero usted sabe que para colegiarse se requiere tener título. ¿Por qué promover dar el ENAM a estudiantes si no tienen el título para colegiarse? Hay demasiada cercanía e interés con la ASPEFAN, más aún siendo una asociación privada que no rinde cuentas económicas públicamente. Incluso el Colegio Médico estableció hace algunos años que sea una condición para la colegiación. O sea, el aprobarlo, que sea una condición para la colegiación. Sí. A nivel de las universidades, también pueden establecer de que este examen nacional de medicina sea una condición, por ejemplo, para la titulación profesional, ¿no? Y por supuesto, habiendo una norma del Ministerio de Salud que establece la obligatoriedad de la aprobación de este examen para realizar este primer escalón laboral en la vida profesional del médico, estamos completamente en desacuerdo de que se elimine esto año a año como requisito. Con respecto al 31 de agosto del año 2021, hago de su conocimiento que el decano de turno del Colegio Médico del Perú, Indecopi, determina barrera burocrática, siendo la resolución 0555-2021/SEL-Indecopi establece lo siguiente: declaran barreras burocráticas y legales las exigencias de aprobar satisfactoriamente la calificación de suficiencia profesional y de acreditar haber aprobado el ENAM Nacional de Medicina, con las siglas ENAM, con nota mínima probatoria, a que se refieren en el reglamento del Colegio Médico del Perú y directiva del procedimiento de inscripción en el registro de matrícula de Colegio Médico del Perú. Y en la actualidad usted sigue promoviendo a que esto se restablezca. Eso es la muestra de que existe un alto conflicto de interés porque el ENAM no sea anulado. Es por eso que hago un llamado a la reflexión, señor Decano Nacional del Colegio Médico del Perú, doctor Pedro Riega, que se aboque en defender a sus colegiados de tantos abusos que existen por las asociaciones privadas, en este caso siendo ASPEFAN, y usted como representante de su gremio sea el primero en fiscalizar los ingresos y egresos, porque tenemos que ser mano dura contra la corrupción. Tenemos que nosotros como profesionales de la salud hacernos respetar y no ser partícipes de aquellas instituciones que no quieren que se fiscalice o que haya un control por la transparencia de los profesionales de la salud.